Pues, Un saludo ingeniero, un saludo compañero. Nosotros somos del grupo 2, que está encargado sobre el tema de tipos de metodología para la investigación. Este grupo se compone de cuatro integrantes, que es mi persona, Mateo Falcón, Cristian López, Kevin Jacome y Darling Imbaquingo. A continuación se dará la presentación. ya, métodos definitorios. El método, por definición, su significado original señala el camino que conduce a algún lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, basado en la observación, experimentación y recopilación de datos y la comprobación de las hipótesis. Bueno, aquí nos quiere dar a entender que el método definitorio es el método que lleva a la conclusión y finalización de todos los métodos de una investigación. Camille. Ya, el método dialéctico. Se apoya en la concepción general materialista, dialéctica e histórica, de que todo en la naturaleza, la sociedad, el propio ser humano está concatenado e interconectado en constante movimiento y cambio y transformación. Bueno, aquí en resumen nos dice que para nosotros entender la ciencia es necesario incluso crear otra ciencia, ya que con el poco conocimiento que se tiene, a veces no es suficiente para lograr entender algún tema. Por eso aquí nos hace énfasis en que para poder resolver algún tema necesitamos incluso crear otras ciencias. Cámbiale, por favor. Ya, el método intuitivo. Ya, el método intuitivo nos ofrece como medio llegar al conocimiento de algo y se contrapone al conocimiento discursivo. La intuición consiste exactamente en lo contrario al método discursivo. Consiste en un acto único del espíritu de que pronto se lanza sobre el objeto y lo determina por una sola visión del alma. Bueno, aquí nos dice que nosotros a primera vista, con una sola impresión de algún objeto o alguna cosa, por intuición entendemos que algo es así. Un ejemplo de eso sería que nosotros cuando vamos a usar un auto, nosotros por intuición sabemos que ese auto funciona a gasolina o a diésel solo con el sonido del motor. Eso sería lo que da a entender el método intuitivo. Cambio. Ya el método fenomenológico. El fenológico es la disminución de todo un conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias genuinas. Por este método se detiene en la experiencia y no presupone al mundo más allá de la experiencia. Bueno, aquí nos quiere decir que este método de investigación se basa solo en la experiencia, en lo que uno es vivido y en las memorias en las memorias en las memorias del investigador. Se puede decir que este método no sería válido porque solo se elige sus memorias y no contiene objetividad ni, ni ciencia. Camille, Camille. Bueno, voy a hablar sobre el método clasificatorio. Los métodos clasificatorios se refieren a técnicas o enfoques utilizados para organizar, categorizar o agrupar elementos en clases o categorías específicas. Estos métodos son comúnmente empleados en diversos campos, como la estadística, la inteligencia artificial, la inteligencia de datos y la investigación en general. El objetivo principal de los métodos clasificatorios es asignar objetivos o datos a clases predeterminadas, de manera que los elementos dentro de la misma clase compartan características similares. En este punto, básicamente, nos habla que este método clasificatorio, como su nombre lo indica, se refiere a clasificar los datos o las investigaciones según las características que ésta contenga. Tal puede ser contenido o subtemas, como lo veremos a continuación. Algunos de los métodos clasificatorios más comunes incluyen la clasificación supervisada.
Este método implica entrenar un modelo utilizado un conjunto de datos etiquetados, donde se conocen las clases de antemano. El modelo aprende a asignar nuevas instancias a las clases basándose en la información proporcionada en el conjunto de entrenamiento. También hay la clasificación no supervisada. A diferencia de la clasificación supervisada, en la que esta clasificación el modelo trabaja con datos no etiquetados y busca identificar patrones o estructuras inherentes en los datos para agruparlos en clases o categorías. El tercero podemos ver los árboles de decisión. Este método utiliza un enfoque jerárquico por clasificación de datos, a través de una serie de preguntas o decisiones basadas en características de los datos. El modelo divide el conjunto de datos en subgrupos hasta que alcanzan las clases deseadas. También está en las máquinas de soporte vectorial o SVM, que son algoritmos de aprendizaje supervisados que buscan encontrar un hiperplano óptimo para que separe los datos en diferentes clases. Son eficaces en espacios de alta dimensión y se utilizan en problemas de clasificación y regresión. Y los K-means, que es un algoritmo de clustering que agrupa datos K en grupos. Los K es un parámetro definido. El objetivo es minimizar de varianza dentro de cada grupo y maximizar la diferencia entre los grupos. En pocas palabras, estos métodos nos dan a entender que se puede clasificar en varias cosas. Como por ejemplo, daré ejemplos de este método que podría ser que en los investigadores que investigaron sobre los fósiles, esas se clasifican en historia y tales como algunos también se pueden hacer sobre la investigación de algún elemento, eso se clasifica en química. Esas son varios tipos de clasificaciones que podemos tener en metodología de la investigación. Bueno, yo les voy a hablar del método estadístico. Un método estadístico es una técnica que utiliza para analizar datos y extraer información significativa a partir de ellos. Estos métodos son fundamentales en la estadística, que es la disciplina que ocupa de recopilar, organizar, analizar, interpretar, presentar y resumir datos. Este método tiene varios tipos. Las estadísticas descriptivas, que se refiere a aquella rama que dispone de información para organizar mediante gráficos y tablas y describirla numéricamente. Esto quiere decir que este tipo de estadística se usa principalmente, bueno, un ejemplo donde se usaría es en las empresas, ya que utilizan gráficas para representar su crecimiento en dicha empresa, donde demuestran si la empresa va creciendo o decreciendo. Estadística inferencial, por su parte, es el enfoque donde determinan los posibles pronósticos sobre el comportamiento de un grupo de datos en el futuro. Como mencioné anteriormente, el ejemplo de la empresa, en este tipo de estadísticas dan un pronóstico de que la empresa va a crecer o, como mencioné anteriormente, de crecer la empresa. Estadística aplicada. Se extiende la información obtenida a partir del estudio de muestras a toda la población de la que fueron extraídas de manera que se explica la totalidad de los elementos. Un ejemplo de esto sería que en el Ecuador se hizo una estadística donde se recopiló varios datos en toda la población ecuatoriana, donde se dio a conocer que el estado civil de la mayoría del Ecuador solteros. Ese sería un ejemplo de esta estadística. Estadística matemática se refiere al enfoque de la estadística en la cual se aplica distintas fórmulas. Esto comúnmente se utiliza para realizar, por ejemplo, promedios en el sistema educativo. El método analítico. El método analítico o método empírico analítico es un modelo
de estudio científico basado en la experimentación directa y lógica empírica. Es la más frecuente empleada en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos, características. Es fáctico, se sustenta de hechos comprobables y fundamentales y fundamentos racionales. Requiere de verificación empírica, requiere la constatación mediante el uso de instrumentos de medición empírica. Es progresivo y autocorrectivo. Es susceptible de ser corregido cuando existe evidencias que respalden una nueva proposición. Depende del muestreo. Y por esta razón se aplica también al propio proceso de recolección de evidencias de manera de no incurrir en falsas premisas o en falacias debido a una recolección defectuosa de datos. El método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo es un proceso iterativo, es decir, que se repite constantemente durante el cual se examina una hipótesis a la luz de los datos que va arrojando los experimentos. Si la teoría no se ajusta a los datos, se ha de cambiar la hipótesis o modificarla a partir de inducciones. En conclusión, el método deductivo o hipotético consiste en elaborar una hipótesis que explicará un fenómeno para luego someterlo a un experimento. Características. La observación, recolección de datos y planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar una hipótesis se debe primero observar dicha Dicha hipótesis, un ejemplo sería como hubo de la gravedad, donde a plena vista se observa que cualquier objeto que se lance tiende a caer. Formulación de la hipótesis, planteamiento de de la posible respuesta. Como en el ejemplo que di, un planteamiento de una posible respuesta puede ser debido al peso del objeto que vuelve a caer al suelo. Deducción. Se deducen las consecuencias lógicas. Experimentación. Búsqueda de las respuestas empíricas. Evaluación, análisis logrado en la experimentación. Procedimiento de medición. El procedimiento de medición consiste en asignar valores a las propiedades de los objetos de una investigación mediante la utilización de instrumentos que a su vez estos mismos sirven al investigador para registrar información de las variables del tema de investigación. Bueno, aquí el proceso de medición en sí contiene, contiene tres factores principales con los que debe constar. El primero es la validez. La validez se define como la medida en el que un concepto se mide con precisión. Es como asegurarse de que las piezas de un rompecabezas estén montados de forma realmente, como decíamos, la imagen que esa se quede. Cuando se tiene validez, se sabe que el método y la técnica de medición son coherentes y capaces de producir resultados. Aquí nos quiere decir que em, un, para tener validez tiene que ser el método de investigación tiene que ser algo coherente, tiene que ser con bases y tiene que ser similar a otras investigaciones para poder dar validez a un tema de investigación. Ya, también este método tiene que tener confiabilidad. Confiabilidad. La confiabilidad se refiere a la medida en que un instrumento de investigación obtiene sistemáticamente los mismos resultados si se utiliza en la misma situación en repetidas ocasiones. Se refiere a la constancia de fiabilidad del proceso de recogida de datos. Es como tener una mano firme que produce el mismo resultado. Bueno, aquí para tener confiabilidad, un ejemplo bueno sería de que a nosotros, si, un ejemplo en la carrera automotriz, bueno, nosotros, el,
El auto funciona a diferentes temperaturas. Cuando está apagado, el refrigerante, el sistema de refrigeración que le mantiene frío al auto tendría que estar frío. Y cuando está caliente, cuando el auto ya está en una marcha de unos aproximadamente 20 minutos, el sistema de refrigeración tiene que estar caliente. Estos, esta temperatura no tiene que variar, porque en el momento que esta temperatura varía, ahí ya no hay confiabilidad. Em, se tiene que realizar, se tiene que realizar varias veces la misma medición y nos tiene que dar el mismo resultado para saber que existe confiabilidad. Ya también tiene que tener la objetividad. Lo que se pretende desde este enfoque es que la subjetividad del investigador no interfiera con el razonamiento y la teorización. Así que la subjetividad desde esta perspectiva se entiende solo como las emociones y los perjuicios sin considerar que abarca otros aspectos importantes como la experiencia personal de los profesionales. Bueno, aquí nos da a entender que aquí el investigador tiene que ser totalmente parcial, no tiene que dejarse llevar por experiencias o por dichos de algunas otras personas. Necesita investigar a fondo y usar como base la ciencia ya hecha, o sea que tiene que basarse en antecedentes de algunas otras investigaciones acerca de este mismo tema. Y a continuación les vamos a presentar un video para que entiendan mejor. Te mostraremos los principales tipos de investigación científica. Así que, si te interesa este tema, quédate conmigo que a continuación te lo explico. La investigación científica generalmente se clasifica tomando en consideración los siguientes 4 criterios. 1. Según su propósito, donde encontramos investigación básica y aplicada. 2. Según la fuente de los datos, que plantea la existencia de investigación documental e investigación de campo. 3. Según el enfoque, que clasifica a la investigación en cuantitativa y cualitativa. Y 4. Según su alcance, que la clasifica en exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. A continuación, te detallaremos cada uno de ellos. 1. Según su propósito. En este caso, existen 2 principales tipos de investigación, básica y aplicada. La investigación básica, también conocida como pura o teórica, es la que se realiza con el propósito de generar nuevos conocimientos sobre un determinado tema de estudio, sin que necesariamente estos conocimientos terminen en algún producto o innovación práctica. Por otro lado, la investigación aplicada, también conocida como práctica, tiene como objetivo la búsqueda de soluciones para un problema o requerimiento mediante el desarrollo de un producto o innovación práctica. Para entender mejor esto, veamos un ejemplo. Si se desarrolla un estudio para analizar los factores que provocan la adicción a los teléfonos celulares y los resultados se publican para darlos a conocer en el ámbito académico, tenemos una investigación básica. Por otro lado, si el estudio se orienta al desarrollo de alguna terapia o producto para combatir dicha adicción, entonces estamos hablando de investigación aplicada. 2. Según la fuente de los datos. En este caso, encontramos investigación documental e investigación de campo. La investigación documental es aquella en la que se observa un objeto de estudio recurriendo a la información disponible en documentos, como libros, artículos científicos, informes u otros similares, que sirven de fuente para recuperar los datos requeridos y realizar el análisis para el estudio. Por su parte, la investigación de campo, directa o empírica, demanda de la observación directa de los sujetos u objetos de estudio. Es decir, se debe interactuar directamente con ellos para obtener los datos requeridos para el análisis. Por ejemplo,
se puede estudiar un trastorno psicológico realizando una amplia revisión de los estudios publicados al respecto, lo cual corresponde a investigación documental. Por otro lado, se puede estudiar el mismo problema identificando a personas que lo padecen, a quienes se observa directamente para obtener datos para el análisis. En este caso, sería una investigación de campo. 3. Según su enfoque. En este caso, encontramos dos grandes tipos de investigación, cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y poner a prueba teorías. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos, cuyos resultados pueden expresarse matemáticamente. Es por ello que el nombre cuantitativo se deriva de la palabra cantidad o cuantificación. Por ejemplo, los estudios sobre intención de voto que se usan en el marketing político para medir preferencias electorales, con el objetivo de obtener información que ayude a la toma de decisiones para la estrategia de campaña. Esto generalmente se desarrolla mediante encuestas con muestras grandes que puedan ser representativas. Por otro lado, en la investigación cualitativa no se recurre a datos de medición numérica y en su lugar se utiliza descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. El nombre cualitativo proviene de cualidad o calidad de algo, es decir, el modo de ser o las propiedades de un objeto o individuo. Por ejemplo, en una investigación sobre la relación estudiantes-profesores, se buscó conocer los factores presentes en dichas relaciones. Para ello, se desarrollaron 8 grupos focales de 10 estudiantes cada uno, y a manera de entrevista grupal se pudo conocer la opinión de los estudiantes. Las conclusiones se obtuvieron del análisis e interpretación de lo manifestado por los alumnos. Por último, veamos los tipos de investigación según su alcance. En este caso, se clasifica en exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Los estudios exploratorios se utilizan cuando el objetivo de la investigación consiste en examinar un tema novedoso o poco estudiado, es decir, cuando la revisión de la literatura muestra que solo hay ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas desde nuevas perspectivas. Este tipo de investigación brinda las primeras aproximaciones a un problema que permiten formular hipótesis y preguntas de investigación para futuras investigaciones. Por otro lado, los estudios descriptivos buscan detallar propiedades, características y aspectos importantes de un fenómeno que se somete a análisis, es decir, describen cualidades o características del objeto de estudio. Por ejemplo, un censo nacional de población es un estudio descriptivo, puesto que busca medir una serie de aspectos de un país en un momento específico de tiempo, tales como cantidad de población, edad, género, niveles de estudio, acceso a vivienda, ingresos económicos, etc. En lo que respecta a los estudios correlacionales, estos buscan medir el grado de relación entre dos variables, las cuales se evalúan de forma estadística sin la influencia de otras variables que no sean las que se está estudiando. Por ejemplo, un estudio que busca medir el grado en el que la motivación incide en el rendimiento académico de los estudiantes. Por último, tenemos los estudios de alcance explicativo, que pueden ser el nivel más complicado, porque no solo describen y relacionan, sino que buscan encontrar las razones por las cuales ocurren los hechos de un fenómeno de estudio, observando las causas y los efectos. Por ejemplo, una investigación explicativa
puede ser aquella que intenta determinar cuáles son las causas de la alta capacidad de contagio de la variante Delta del coronavirus, la cual puede ser útil para encontrar nuevas formas de disminuir las tasas de contagio.